Existe en la matemática un valor de gran importancia en la vida diaria. Ese valor nos permite medir, agrupar y comparar diferentes conjuntos de datos representativos de una muestra. Esto es aplicable a diferentes ámbitos de la vida. En el deporte, por ejemplo, Usain Bolt, récord olímpico en 100 metros planos, tiene 9.73 segundos, pero ¿crees que hará ese tiempo siempre que corra 100 metros planos? Y si no es así, ¿cuánto tarda realmente en recorrer? En verdad no lo sabemos, solo podemos referirnos a él sobre un promedio. Ya sea en el básquet, fútbol o cualquier otra disciplina, mediante esta cantidad podemos hablar de goles por partido, hacer cuadros estadísticos, comparativos, ya sea en la economía, medicina, gastronomía, población, etc. Estamos hablando entonces de los promedios. Muy bien, vamos a empezar entonces con la unidad didáctica número 3, promedios, y al hablar de promedio vamos a hablar de media aritmética, geométrica y armónica. ¿De acuerdo? Muy bien, pero antes vas a responder estas preguntas. Si en un aula hay 7 estudiantes de 14 años y 9 estudiantes de 15 y 4 de 16, ¿cuál es la edad promedio del aula? Es evidente, si tú ves que hay más estudiantes de 15 años, que el promedio de edad más o menos estará por ahí, ¿no es cierto? Alrededor de los 15 años. Pero déjame hacerte otra pregunta. Si en la misma aula existiera un estudiante de 90 años, ¿cuál sería la edad promedio ahora? ¿Cambiaría un poco? Y si cambia, ¿te parece razonable este resultado? Bueno, y si no es así, ¿de qué otra manera podríamos calcular estos promedios? ¿Qué otras maneras de encontrar promedios existen? Muy bien, vamos a hablar entonces de estos promedios, pero vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a postular a la universidad, a la Facultad de Historia. Eres bueno en Historia y eres pésimo en Matemática, ¿de acuerdo? Estas son tus notas. Matemática 6, Comunicación 10 e Historia 16. Recuerda, vas a Historia. Así que vas a calcular el promedio de estas notas. Vamos a empezar con un promedio simple, el promedio aritmético. En el promedio aritmético, como sabrás, es la suma de los valores obtenidos entre la cantidad de valores que se tienen. En nuestro ejemplito, tendremos que sumar las notas 16 más 6 más 10 y dividirlo entre 3. ¿Cuánto nos da esto? 10.7. Nada favorable para nosotros, ¿no? Sobre todo si vamos a Historia, ya que somos 0 a la izquierda en Matemática. ¿Cómo sería más justo? A ver, si vamos a Historia, entonces, vamos a darle un valor, un peso a cada uno de los valores obtenidos. Esto se llama promedio ponderado. Es decir, cada curso tiene un peso, ya sea matemática, el peso 1, comunicación de peso 2 e historia peso 3. Vamos a darle mayor peso definitivamente al curso al cual vamos a postular, ¿no? A la Facultad de Historia, ¿recuerda? Así que ahí están nuestros pesos. Esto significa, por ejemplo, podemos verlo como que si tenemos una nota en matemática, 2 notas de comunicación y 3 notas de historia, lo cual es favorable para nosotros porque historia es el curso que más dominamos. Hemos sacado 16. Es como si tuviéramos 3 notas de 16, 2 notas de 10 y una nota de 6. Entonces, si calculáramos este promedio aritmético, tendríamos que sumar 16 3 veces, 10 2 veces y 6 una vez. Es decir, multiplicar la nota por el peso que se tiene, ¿cierto? Es el promedio ponderado. Multiplicación de los valores por cada peso entre la suma de todos los pesos. En este caso sería 6. Nuestro ejemplo quedaría así. 3 veces 16, 2 veces 10, 1 vez 6 entre 6. ¿Cuánto nos da este resultado? 12.4. Ahora es más favorable, ¿verdad? Claro que sí, porque estamos estudiando historia, ¿ya? Esto sí nos conviene. Pero no solamente existen estos dos tipos de promedios. Tenemos también el promedio geométrico y el promedio armónico. Bueno, el promedio geométrico se encuentra de esta manera. Esta es su formulita. Vamos a multiplicar cada uno de los valores y sacarle la raíz enésima a ese producto. Es decir, si son 2 valores sería raíz cuadrada, si son 3 valores, raíz cúbica, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo vamos a usar el promedio geométrico? Bueno, cuando tengamos datos que están en progresión geométrica y además una característica importante que este promedio no es sensible a los valores extremos. Es decir, en el ejemplo anterior, por ejemplo, de que tenías un alumno de 90 años, este no va a cambiar mucho el promedio si sacamos el promedio geométrico.
En el promedio armónico, por ejemplo, lo vamos a calcular de esta manera. Es n, que es el número de datos, entre la suma de las inversas de cada uno de los datos. No es nada complicado, no te vayas a rayar, ¿de acuerdo? Muy bien, características de promedio armónico. Es recomendada para promediar velocidades, por ejemplo, y este sí es sensible, por eso no es recomendable, para valores pequeños alejados de la media. Es decir, si existiera un valor que es más pequeño con respecto al resto, entonces no es conveniente calcular el promedio armónico. Este alteraría bastante el dato, el promedio, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Cuál es el promedio geométrico de 2, 8 y 32? Bueno, aquí tenemos tres datos, entonces nuestra formulita indica que tenemos que multiplicar estos tres datos y sacarle la raíz cúbica, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es esto? 8. Vamos a calcular el promedio armónico de estos tres mismos números, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería el promedio armónico según la formulita de arriba? Sería la cantidad de datos 3 entre la suma de las inversas de esos datos. Ahí está. ¿Cuánto nos da este resultado? 4.5. Gran diferencia, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay que estar pendientes en qué promedio nos conviene calcular de acuerdo a la naturaleza de los datos que tengamos. Muy bien, vamos a ver un ejemplito. Ya estás esperando, yo sé que tú estás esperando los problemitas, así que vamos a ver este problemita que está acá. Un problema de nivel medio. Dice, la media aritmética de 15 impares de dos cifras es 35 y de otros 20 impares, también de dos cifras, es 52. Hay la media aritmética de los impares no considerados. Muy bien, aquí estoy colocando algunos impares. Ya sabes que los impares empiezan de 11, ojo, los impares de dos cifras, ¿no? 11, 13, 15, 17, etcétera, etcétera, y nos vamos hasta el 99. Estoy colocando todos los números impares de dos cifras, aunque me dicen que solo tengo en la primera media aritmética 15 impares de dos cifras. ¿Cuáles de estos impares estaríamos hablando? No lo sé, solo sé que hay 15, y el promedio de esos 15 es 35, ¿de acuerdo? Muy bien. Y además existen otros 20 de este mismo grupito que su promedio es 52. Bueno, pero en primer lugar, ¿cuántos números impares de dos cifras hay? Son 45. Es fácil saberlo, ¿no es cierto? Claro que sí, porque del 11 al 99 hay 90 números, considerando los pares e impares, hay 90 números, ¿cierto? Pero la mitad son pares y la mitad son impares, así que habría 45 números impares, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a considerar los 15 números que se refieren aquí, 15 impares. No sé cuáles son, voy a llamarlos de esta manera, A1, A2, A3, etcétera, hasta A15. Su promedio sería su suma entre 15 valores y esto nos dice que es 35 el problema. De la misma manera, vamos a calcular el promedio de los otros 20 impares, que deben estar aquí entre estas cantidades. No sabemos cuáles son, no sabemos, pero sabemos que son 20. Así que tenemos la suma de los 20 entre 20. ¿Cuánto nos dice el problema que es? 52. Bien, para no arrastrar toda esta suma con puntos suspensivos, voy a llamar a toda esa suma voy a llamarle S15. ¿De acuerdo? S15, S sub 15. Entonces su promedio sería S sub 15 sobre 15. Muy bien, ¿cuánto es esto? 35. De la misma manera, este promedio, ojo, el 15 por 35 pasa a multiplicar y sería 525. Así también, esta suma de acá vamos a ponerlo como S sub 20 y el promedio sería S sub 20 dividido entre 20 es igual a 52. La multiplicación sería 1040. Listo. Pero ya tenemos entonces la suma. Esta es la suma de los 15 números impares. No sé cuáles son, pero solo sé que suman 525. Y esta es la suma de otros 20 números impares que suman 1040. Listo. Pero me conviene calcular ¿qué cosa? La suma de los otros 10 números impares que faltan. Recuerda que son 45 números. ¿Cuánto vamos hasta el momento? Aquí tienes 15 y aquí tienes 20. Son 35. Entonces falta una suma de los otros 10 no considerados. El promedio y lo que se están pidiendo es esa suma dividido entre 10, ¿cierto? Eso nos están pidiendo. Muy bien, pero vamos a echarle mano
a todos los números impares de 2 cifras. Necesitamos saber la suma de esos 45 números, sí, del 11 al 99, números impares. ¿Por qué? Porque ya tienes la suma de 15 de ellos y de 20 de ellos, o sea, ya tienes la suma de 35 de ellos. Si calculas esta suma, te faltaría la suma de los 10 números que no están considerados. Muy bien. Claro que sí. Esta suma se puede separar en la suma de los 15 primeros, la suma de los 20 y luego la suma de los 10 que no han sido considerados. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda que estas dos cantidades ya las tenemos. Pero ¿cómo calculamos esta? Si no sabes la formulita que nos da esta sumatoria, porque esta es una fórmula bastante conocida, no hay ningún problema. Date cuenta de algo. Si sumas los extremos, te va a sumar 110, ¿cierto? Los otros extremos, 110 también. El 15 con el 95 también sumará 110. Es decir, vas a tener 22 veces 110. ¿Por qué 22 veces 110? Recuerda que son 45 términos, 45 números. Como estás agarrando de 2 en 2, vas a tener 22 a un lado, 22 al otro lado, son 44 y un término central. El término central, el número que está en el medio, es el 55. Y vas a tener 22 sumas de 110. ¿De acuerdo? 22 sumas de 110 más el término central 55 me da la sumatoria de todos estos números que están acá. ¿Cuánto es esa suma? 2475. Ya está. Tenemos la suma entonces de los 45 números en total. Tenemos la suma de los 45 números y además tenemos la suma de los 15 números, de los 20 números anteriores y podemos calcular entonces la suma de los 10 números faltantes. Este de acá es nuestro santo grial, es lo que queremos obtener. Bueno, reemplacemos los datos entonces. Esto es 525, el otro es 1040, ¿no es cierto? Aquí están. Y con eso ya podemos obtener la suma de los 10 números que no han sido considerados en los promedios. Eso es 910. Por lo tanto, ya tenemos nuestra respuesta, claro que sí. Nos piden el promedio de esos números impares no considerados. Sería la suma de los 10 entre 10, ¿verdad? 910 sobre 10, esto nos da 91. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito. Un ejemplito número 2. ¿De acuerdo? El promedio armónico de las edades de 8 hermanos es 30. Si ninguno de ellos es menor que 28 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos? Bueno, vamos a ver. Para esto nos dan la media armónica de 8 hermanos, ¿no es cierto? Sería 8 entre la suma de las inversas de las edades de los 8. Esto es 30 años, me dice. ¿Cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos? Bueno, para que uno tenga la máxima edad, vamos a pensar un poquito. Para que un hermano tenga la mayor edad posible, los otros tendrían que tener la menor edad posible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la menor edad posible? Dice, si ninguno de ellos es menor de 28 años. O sea, que la menor edad que pueden tener es 28 años. Pero ya, profesor, ¿cómo es posible que 7 hermanos tengan 28 años? O sea que, septillizos. Bueno, eso no nos importa aquí. Eso es posible si de repente... Bastante improbable, pero es posible. Es posible. 7 de ellos tienen 28 años. Así el último, el octavo, nos daría la mayor edad posible. Reemplazando esto, tendríamos lo siguiente, ¿no es cierto? Un 28avo más un 28avo más un 28avo 7 veces. La suma de eso es 7 28avos. Es 1 sobre la última edad del hermano mayor. Esto también es 30. Muy bien. Resolvamos esta operación recontra sencilla, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos entonces? A ver, ahí tenemos la operación, intercambiamos los términos, ahí está. ¿Cuánto es 8 sobre 30? Simplificamos ahí. 8 sobre 30 es 4 quinceavos y tenemos esta operación. Vamos, intercambiamos también los términos. 1 sobre A8 sería 4 sobre 15 menos 1 cuarto y el resultado de esta resta de fracciones, ya sabemos cuánto es, 1 sobre 60. Entonces tenemos que 1 sobre A sub 8 es igual a 1 sobre 60. Es decir, que la edad del octavo hermano, ¿no es cierto?, sería 60 años. Esa sería nuestra respuesta entonces. Muy bien, muchachos. Espero no haber alargado mucho el video y que esta información, este trabajo le haya sido de su agrado. Estaremos en un nuevo video.